¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? ¿Me escuchan todos bien? Sí, Fer, buenas tardes. Sin problema. Buenas Buenas tardes, buenas tardes. tardes. Les agradezco que nos estén acompañando aquí entonces en este encuentro donde vamos a tratar de compartir en este ratito que estemos juntos algunas ideas sobre liderazgo, fundamentalmente aquellas que creo que pueden servirnos como base de reflexión y fundamentalmente para movilizar otras ideas en torno a un tema que sé que habitualmente es convocante y movilizador. Voy a volver a compartirles, ¿sí?, nuestra pantalla, así empezamos. Entiendo que la están viendo todos ahora. Y así es, Fer. Bueno, magnífico. Lo primero que, por supuesto, entiendan que en este medio, al momento de compartir pantalla, me pierdo algunas cosas en términos de la vista directa de todos ustedes, por lo que les pido, por supuesto, que en el momento que lo consideren oportuno, abran su micrófono, intervengan, pregunten, opinen, ¿sí? De esto se trata la idea precisamente de compartir esta serie de reflexiones. Y a propósito de esta cuestión que tiene que ver con el liderazgo, lo primero que quería compartir con ustedes es una breve historia que creo que puede sernos útil en términos de algún tipo de actitud personal que me parece que debemos cultivar al momento de presentarnos frente a la reflexión de algunos de estos temas. Se dice habitualmente que el liderazgo es uno de los temas más tratados, más estudiados en todo el inmenso terreno de las ciencias sociales, pero también a veces precisamente por eso el menos conocido o el menos indagado. Uno se queda con intencionalidades, con ideas viejas arraigadas, casi como digo yo habitualmente con determinados mitos. Y es bueno que para esto que recordemos una vieja fábula china que tiene que ver con algo que tenemos aquí en la imagen, que es una taza de té. Cuenta esta historia que quiero compartir con ustedes que un reconocido estudioso, especialista sobre un tema filosófico, recorrió largos caminos para encontrarse con aquel que creía que sería un buen maestro para seguir enriqueciendo su sabiduría, sus conocimientos. Así que llegó al lugar donde lo esperaba este venerado y sentado frente a él, mientras se disponía la taza de té para compartir, le empezó a contar acerca de toda su historia, sus logros, sus estudios, su formación. El viejo maestro lo escuchaba en silencio mientras servía la taza de té. Y el visitante seguía contándole sobre sus cosas, sobre sus historias, su experticia en aquello que lo convocaba. Y el viejo maestro seguía llenando la taza de té. Como ustedes se imaginarán, en un determinado momento la taza de té comenzó a desbordarse. Ante la impasibilidad absoluta, ¿sí?, del maestro, que seguía vertiendo líquido. Entonces, aquel aspirante a nuevo discípulo dice: pero maestro, ¿no se da cuenta que sigue vertiendo líquido y que la taza ya está repleta y que se está desbordando? A lo cual el maestro le dice: por supuesto, porque esta taza en este momento representa tu mente. Y es muy difícil que pueda seguir conteniendo nuevas cosas si primero no las vaciamos de aquellas que ya tiene. Seguir vertiendo líquido sobre ella no sería otra cosa que, como esta taza, desbordarla.
E independientemente de que por lo que estuve viendo, muchos de ustedes tienen ricas trayectorias en distintos ¿Este lugares, man dijo que lo pasen llevando o qué? en distintos tipos de organizaciones. Ah, Esperen un poquito que vamos a silenciar a alguien que anda por ahí con el micrófono abierto. Listo. Les decía, independientemente que sé que muchos de ustedes tienen una vasta trayectoria en distintos espacios institucionales y ocupando roles de conducción, y seguramente muchas de estas cosas que podemos conversar las deben vivir cotidianamente y tenerlas en la práctica, y también sé de otros que desde hace bastante tiempo me consta de su estudio sobre el tema. Los invito en este espacio que vamos a compartir, por un lado, a vaciar nuestras mentes, adoptar realmente, como se suele decir precisamente en la filosofía oriental, mentalidad de principiante, y predisponernos a recibir desde una virginidad intelectual absoluta algunas de estas ideas que, como yo les decía, fundamentalmente apuntan a movilizar nuestras propias reflexiones. bueno, Vamos entonces, si les parece, a comenzar a hablar un poco sobre esta cuestión que nos convoca del liderazgo. Hablemos de liderazgo entonces. Les pido por favor que silencien sus micrófonos hasta que sea el momento en que deseen intervenir, así podemos evitar interrupciones indeseadas. Bueno, lo primero que tenemos que decir, por obvio que resulte, es que realmente los líderes no son superhéroes, más allá de esa mirada que a veces podamos llegar a tener o cultivar respecto de ellos y de sus roles y acciones. Los líderes, en definitiva, como decimos habitualmente, no son otra cosa que personas comunes que, por supuesto, están dispuestas a dar lo mejor de sí para que otros puedan a su vez dar lo mejor de ellos. Por eso nunca nos cansamos de decir que, siendo que la premisa fundamental del liderazgo es lograr que las personas den lo mejor de sí, poder desarrollar un efectivo liderazgo, cualquiera sea el ámbito en el cual nos lo planteemos, requiere fundamentalmente de vocación, pero ante todo de una actitud de servicio. Liderazgo es servicio, fundamentalmente, hacia aquellos sobre los que tenemos la responsabilidad de dirigir y, por supuesto, una gran determinación. Les prometía que hoy íbamos a compartir 7 ideas que considero fundamentales, que considero centrales en materia de liderazgo, que por supuesto no pretenden ni ser exhaustivas ni agotar el tema, porque precisamente por lo que decíamos en el inicio, es un tema muy vasto, pero que sí creo que a partir de ellas se pueden construir ejes fundamentales para analizar la problemática, que espero por supuesto que ya desde este mismo ámbito pueda motivar un intercambio entre nosotros. Nuestra primera idea, también por obvia que resulta, nunca me canso, ¿sí?, de repasarla, es nunca perder de vista que, a pesar de lo que aquel viejo anacronismo nos dice muchas veces respecto de los líderes naturales, los líderes no nacen. Los líderes siempre se hacen. El liderazgo es, ante todo, un proceso de aprendizaje continuo, respecto del cual, por supuesto, y a propósito de esta historia que compartíamos al principio sobre la taza de té que rebasaba, nos debe predisponer a despojarnos de aquellas creencias limitantes. Me detengo un instante apenas acá. Está claro que todos nosotros, a lo largo de nuestra historia de vida, vamos conformando un determinado modelo mental. Modelo mental que representa de alguna manera la raíz de nuestro conocimiento, de la forma
en la que respondemos e interactuamos con el entorno que nos rodea, y a partir de ahí, por supuesto, cómo nos conducimos individualmente respecto de nuestros propios objetivos, de nuestros proyectos y en la forma en la que construimos vínculos con los otros. Estos modelos mentales, esta forma en la que construimos nuestro conocimiento sobre el mundo que nos rodea, está formado tanto por verdades, evidencias, cosas que de alguna manera podríamos entender como inobjetables, pero también, por supuesto, están compuestos por creencias, cuestiones que hemos adoptado como verdades, aunque realmente no tengamos una evidencia relevada acerca de que lo son. Ninguno de nosotros puede vivir sin creencias. Y no todas las creencias son malas. Algunas de ellas nos impulsan a mejorar, nos guían en el camino hacia nuestros logros, de alguna manera nos potencian. Pero también, por supuesto, tenemos que asumir que muchas de las creencias que tenemos arraigadas se constituyen en una verdadera limitante. Son como lo muestra esta imagen que comparto con ustedes, son verdaderas bolas de acero que vamos cargando sobre nuestros hombros, que vamos arrastrando y que realmente se constituyen en obstáculos para nuestro progreso, nuestra propia superación personal. Y respecto de la cuestión del liderazgo, muchas personas tienen arraigadas creencias que los limitan en su posibilidad de desarrollo. Probablemente la más obvia y la más importante de todas es el hecho del yo no puedo, esto no es para mí, me falta algo, no tengo la madera que se necesita. Pongan ustedes en las vuestras propias palabras aquellas que mejor reflejen esta idea que en definitiva responde a la autolimitación. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no existe limitación alguna para que cada uno de nosotros, mediante el adecuado entrenamiento, mediante la apropiada formación, porque en definitiva estamos hablando de un proceso de aprendizaje, pueda desarrollar sus competencias como líder, porque en definitiva todos, absolutamente todos, estamos en condiciones de serlo. Claro, tenemos que asumir en este sentido que este proceso de aprendizaje es un proceso permanente, hay un desarrollo constante. Nunca un líder, cualquiera sea el ámbito en el que se desempeñe, es en sí mismo lo que podríamos llamar un producto acabado, sino que es algo en permanente formación. Y en todo caso, lo que va haciendo va atravesando distintas etapas y distintos planos de desarrollo en ese camino de permanente aprendizaje. Veámoslo de esta manera. Les comparto este gráfico. Digo yo que en un determinado momento está claro que hay distintos tipos o distintos niveles de liderazgo que se van de alguna manera encadenando entre sí en la medida que una persona progresa en el desarrollo de las habilidades que esto requiere. En la base de todo, siempre como punto de partida, yo pongo lo que bien podría llamar el autoliderazgo. El liderazgo, bien podríamos decir, el liderazgo individual, el liderazgo hacia uno mismo. Lo que significa para cualquier individuo, para cualquiera de nosotros, cuestiones que hacen a su equilibrio emocional, su sentido de propósito, su fortaleza mental, su capacidad de autonomía. Es decir, todas aquellas cosas que hacen a un espíritu de permanente superación, aquello
que muchas veces llamamos mentalidad de crecimiento. La mentalidad de crecimiento es el estímulo permanente que tiene que ver con un proyecto integral de vida, que tiene que ver, como decíamos recién, con un sentido de propósito, que en definitiva nos guía y nos impulsa permanentemente a superarnos. Como dice otra frase hecha, pero también rigurosamente cierta en su contundencia, está claro que nadie puede aspirar a liderar a nadie si no se lidera primero a sí mismo. En un segundo estadio, no necesariamente equivalente, existen los que son los liderazgos que podríamos llamar microsociales, liderazgos grupales, liderazgos que están asentados sobre la base de un determinado grupo, ¿sí?, de referencia, liderazgos que tienen que ver con pequeños espacios sociales, ¿sí?, dentro de los cuales uno interactúa. Liderazgos que ahora vamos a ver se construyen fundamentalmente a partir de nuestra inteligencia social y nuestra capacidad para establecer vínculos con los otros. Y si quieren ampliar un poquito más el plano, la visión, tenemos liderazgos de tipo transgrupales o de tipo institucionales, como los llamamos habitualmente, donde precisamente a partir del desarrollo de una serie de habilidades interpersonales, aquella persona que ejerce la conducción es capaz de adaptar la misma a distintos tipos de realidades culturales y sociales. Es un poco ese perfil del líder ya con una hechura avanzada, si me permiten la expresión, que es capaz de construir sus mecanismos de influencia sobre cualquier tipo de grupo. ¿Es esto posible? Sí, por supuesto que es posible. Forma parte de ese desarrollo del que estamos hablando. E inclusive tenemos, para pensar un plano más, un plano superior, que es ya el que compete aquel terreno que caracterizamos como el de los liderazgos macrosociales, aquellos que trascienden la dimensión, lo podríamos asimilar a los grandes liderazgos sociales, políticos, donde hasta inclusive la relación entre el líder y los liderados tiene una fuerte impronta mediática, y donde cuestiones que tienen que ver con la capacidad para inspirar a otros a partir de la propia acción, para construir una visión compartida, instalar valores a partir del propio comportamiento, evidentemente se convierten en los ejes centrales. Y me dice, bueno, pero ¿cualquier persona puede desarrollar este recorrido? Sí, por supuesto que sí. Pero como decíamos recién, lo que nunca debemos perder de vista es que ese recorrido, en definitiva, tiene que ver con el desarrollo de una serie de competencias. Cuando nosotros hablamos de competencias, hablamos de lo que es una particular expresión del aprendizaje de un ser humano y la forma en que ese aprendizaje es transferido en forma directa a sus actos cotidianos. No quiero sobreabundar de alguna definición técnica, pero cuando hablamos de competencia en este sentido, decimos, bueno, hablamos de un saber, ¿sí?, de algo que se conoce, hablamos de un saber hacer, es decir, de lo que prácticamente se pone en práctica a partir de ese conocimiento, pero hablamos también, como decíamos, de una contextualización, la posibilidad de llevar ese saber hacer a distintos tipos de contextos. Cuando falta alguno de estos elementos, es decir, el conocimiento, la habilidad práctica o la posibilidad de contextualizar, estamos, en todo caso, ante liderazgos efímeros o liderazgos que no son sustentables en el tiempo. A ver, en otras palabras, lo que estamos diciendo es que, bueno, hay personas que pueden decir, yo me hice a partir de la propia vida, la tengo clara, yo tengo calle, me hice, y esto es valiosísimo, y tiene que ver probablemente con ese hacer,
pero en un determinado momento su crecimiento va a estar limitado si no enriquece ese hacer con un conocimiento sólido. Hay personas que, por el contrario, dicen, no, bueno, porque yo he estudiado mucho el tema, he investigado mucho, tengo todo el conocimiento, pero si no han sido capaces de desarrollarlo en forma absolutamente práctica, también se van a quedar a mitad de camino. Y aún contando con ambos elementos, con el hacer y con el saber, también se van a quedar a mitad de camino si no son capaces de entender el contexto en el cual se desempeñan, y ahí aparece otra expresión crítica para esto, que es la idea de la adaptabilidad. ¿Vamos hasta acá? ¿Estamos con esto hasta acá? Sí. ¿Hasta acá? ¿Sí? Sí, Fer, clarísimo, Bien. clarísimo. Buenísimo. La verdad que llegar a adquirir esas competencias, como decíamos, forma parte de un proceso de aprendizaje, y de un proceso de aprendizaje que obviamente tiene varios eslabones. Hablábamos recién, por ejemplo, de que el primer punto o el punto de partida es trabajar fuertemente sobre nuestras creencias, adoptar creencias que nos potencian, construir eso que llamamos una mentalidad positiva, pero aún con esa base de creencias, antes de llegar al terreno de poder adquirir una competencia concreta, hay algo que tenemos que trabajar muy bien, que son nuestros hábitos. Nuestros hábitos son la base operativa de la construcción de cualquier habilidad. No hay ninguna habilidad que se adquiera de una vez y en forma absoluta, sino que toda habilidad humana se construye a partir de la práctica cotidiana y a partir de pequeños pasos que puedan llegar a tener continuidad a lo largo del tiempo. Cuando nosotros queremos construir una habilidad o un conjunto de habilidades o competencias, como lo decíamos recién, por ejemplo, en el terreno del liderazgo, hay cuestiones básicas que tienen que ver con desarrollar aquellos hábitos que caracterizan a los líderes. Ahora, enseguidita, dentro de un ratito, vamos a hablar un poco más de esto. En definitiva, y si me permiten una primera conclusión sobre esto que hemos charlado hasta aquí, está claro que en materia de liderazgo no hay ineptos, es decir, no hay personas que estén naturalmente negadas para esto, que les falte un gen divino, sino en todo caso incompetentes. Asumiendo que todos podemos mejorar nuestras condiciones de liderazgo, asumiendo que esto es un proceso de mejora permanente, asumiendo que es un proceso de aprendizaje que implica esta construcción virtuosa de la revisión de creencias a la construcción de hábitos y de allí a las habilidades. Entonces, si me permiten, podemos pasar a nuestra segunda idea. Y ahora vamos a tratar de comenzar a incorporar algunos elementos más operacionales, más prácticos, si lo quieren. Porque la segunda idea que quiero compartir con ustedes en esta tarde-noche es que el punto de partida de cualquier desarrollo genuino del liderazgo es construir autoridad. ¡Caramba! Estoy seguro que alguno de ustedes en este momento debe estar pensando, también en términos de lo que muchas veces hemos escuchado, pero no, el liderazgo no requiere de tener un cargo o no requiere de tener formalmente asignado un determinado rol o una función. El liderazgo no necesita tener galones, por decirlo de alguna manera. El líder va, desarrolla su acción y ya. Y yo les digo que por supuesto que tienen razón, pero que no hay ninguna contradicción en esto. Que en todo caso tenemos que entender de qué hablamos cuando hablamos de autoridad. Y que la autoridad, por supuesto, no tiene absolutamente nada que ver con la jerarquía, que es otra cosa distinta. La jerarquía, en todo caso, delimita un determinado rango de una autoridad formal, ¿sí? El tipo que es jefe, gerente,
comandante, emperador, rey, presidente o como lo quieran decir. Eso es la jerarquía y la autoridad es la autoridad formal concedida por ella. Pero eso no necesariamente es la genuina autoridad. La autoridad verdadera, la autoridad genuina, no es un fenómeno descendente, por eso simbólicamente en esta imagen que les compartía, la pirámide está partida. ¿Sí? La autoridad siempre, cuando es genuina, es un fenómeno ascendente. ¿Qué quiero decir con esto de que la autoridad siempre es un fenómeno ascendente? Que son aquellos a quienes dirijo los que me conceden la verdadera autoridad. Porque, ¿qué significa la autoridad? Un viejo pensador del siglo pasado, un verdadero polímata que se llamaba Herbert Simon, decía que la autoridad es aquello que nos permite lograr que otros, a quienes queremos influenciar, que otros dejen en suspenso su facultad crítica y que acepten mi guía, acepten mi orientación, por considerar que tengo la capacidad, que tengo el conocimiento para hacerlo. A ver si soy claro. Es el otro el que nos reconoce determinadas capacidades y en función de eso acepta lo que le decimos. ¿Vieron cuando uno en el lenguaje corriente de alguna manera dice, no, no, porque fulanito, determinada persona, que yo, es una verdadera autoridad sobre esto? ¿Qué es lo que quiere decir? Lo que quiere decir que le estoy reconociendo, ¿sí?, determinadas competencias precisamente para operar sobre la realidad. ¿Soy claro en esta idea? ¿Se entiende esto que les digo? Sobre qué es lo que estamos definiendo como autoridad. Sí. Sí, Fer. Sí. Bien. Porque entonces, queridos amigos, hay un principio fundamental para construir autoridad, que tiene que ver, cualquiera sea el rol que ocupemos, con nuestra permanente disponibilidad para solucionar los problemas de las personas. Aquel rol que cumplimos, aquel rol que nos han asignado o del cual nos hemos hecho cargo en nuestro camino de crecimiento, siempre tiene que estar concentrado en poder solucionar los problemas de aquellos a los que dirigimos. Cuando le corremos el cuerpo, permítanme que lo exprese así, a los problemas de otros, ¿sí?, cuando le corremos el cuerpo a los problemas de otros, decididamente estamos lesionando nuestra autoridad. Y vuelvo a insistir, no importa cuál sea el lugar que formalmente nosotros ocupemos en una jerarquía, las personas siempre van a recurrir a aquel que consideren que puede ayudarlos a solucionar sus problemas. Y cuando yo hago de esto una práctica cotidiana, cuando yo hago una práctica cotidiana de esa actitud de predisponerme a solucionar los problemas que los otros me plantean, es cuando comienzo a construir una verdadera autoridad. ¿Vamos hasta ahí con esto? Sí, sí, perfecto. Claro, Perfecto. necesitamos una vueltita de tuerca adicional, ¿sí?, que es, y ya hablando de la interacción con las personas, construir, crear una comunidad de valores con ellas. Esto es lo que genera el otro gran componente de la autoridad, que es la identificación. Actúo individualmente de la manera que quiero que aquellos otros con los que comparto en el espacio actúen. Me convierto en un reflejo de las actitudes de los otros a partir de mis propias conductas.
la autoridad como base de esto que estamos diciendo. Esperen que tenemos ahí un microfonito abierto, lo vamos a buscar, lo vamos a silenciar. Listo. La autoridad, perdón, vuelvo al tema, la autoridad, como les decía recién, la verdadera autoridad, ¿sí? Esa autoridad concedida, esa autoridad reconocida, que, insisto, se constituye en la base del liderazgo, surge como conjunción de estos dos elementos. Nuestra disposición y disponibilidad para solucionar los problemas de otro y el propio accionar, la consistencia del propio accionar en términos de aquellos valores que quiero que se arraiguen en el conjunto del grupo. Y esta es nuestra segunda idea fuerza. La primera de ellas, decíamos entonces, es entender el liderazgo como un proceso de permanente desarrollo, entender que este proceso de aprendizaje requiere adquirir una serie de habilidades que están al alcance de cualquiera. Y la segunda idea es, bueno, quiero construir liderazgo, necesito ante todo construir autoridad, pero esa autoridad tiene que ser una autoridad genuina, una autoridad ascendente, que depende de mi actitud frente a los otros y de los valores que transmito con mi accionar. Pasemos entonces, queridos amigos, a nuestra tercera idea. Tenemos la primera, aprendizaje, la segunda, autoridad. Y la tercera idea, también para tal vez sorpresa de algunos, tiene que ver con lo que llamamos el carisma personal. Recuerdo que no hace mucho, con algunos amigos, con un par de amigos que vi conectados ahí en el espacio con los que tenemos algún otro espacio común de aprendizaje, charlábamos acerca de la idea del carisma, del tan mentado carisma. Y yo les decía, bueno, a ver cómo lo definimos, ¿no? Y a todos nos cuesta mucho definir el carisma. Por eso también muchas veces en torno a esta cuestión acerca de lo carismático que tiene que ser o no un líder, se tejen muchos mitos y también, por supuesto, a partir de esos mitos se fundan otras creencias limitantes del tipo de las que hablábamos hoy, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo ser líder porque no soy una persona carismática. Primero, nuevamente habría que ver cómo entendemos o cómo entiende esa persona el carisma, y segundo, analizar un poquitito, ¿no? Qué es lo que significa ser carismático, qué es lo que me propongo hacer en torno a este tercer eje que comparto con ustedes. Primero, para no dar muchas vueltas respecto de posibles definiciones y tampoco ser demasiado academicista en esto, hablemos del carisma como una condición, como la condición que puede llegar a tener una persona en términos de decir, bueno, siento que los otros me identifican, me reconocen, les resulto simpático, permítanme que sea banal hasta inclusive en el término, resulto simpático a las personas, soy atractivo para ellas, bueno, ok, caramba. Armemos un pequeño cóctel con todo esto para eludir alguna definición concreta y digamos que sí, que efectivamente esto se puede asociar bastante con lo que llamamos un individuo carismático. Y ahí nuevamente alguno de ustedes me diga, pero te agarré, porque eso sí es natural. Las personas son naturalmente carismáticas o no lo son. Falso, absolutamente falso. En todo caso, hay personas, ¿sí? Hay personas que pueden tener determinada predisposición o que en términos de lo que ha sido la formación de su carácter a lo largo de las distintas tipos de experiencias que han atravesado en su vida, pueden haber reunido algunos elementos que tienen que ver con esto que llamamos carisma. Pero todas las personas pueden ser más carismáticas. ¿Por qué? ¿Cómo?
Yo estoy seguro que muchos de ustedes deben haber escuchado alguna vez la expresión es imposible no comunicar. ¿Alguna vez han escuchado esto? ¿Es imposible no comunicar? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, sí. Claro, Lo que uno no dice con palabras, lo hace con eh, los gestos muchas veces. exactamente. Muy bien, joven amiga. Esa es la idea. Claro, uno puede decir, yo tal vez no comunico con palabras, pero te comunico con mis gestos. Yo tal vez no comunico, a veces ni siquiera con mis gestos, pero sí en términos mucho más estructurales con las actitudes que adopto. Y no necesito, a partir de esto último, ¿no? De la comunicación que tiene que ver con aquello que yo transmito en mis actitudes, ni siquiera tiene que haber un mensaje específico. Según los modernos, actuales, contemporáneos, investigadores sociales, fundamentalmente en el campo de la lingüística y de la comunicación, las actitudes se transmiten a partir también de los valores que uno demuestra en su accionar. Vuelvo a repetir esta idea porque es una idea muy importante. Las actitudes que uno adopta transmiten valores. Parece obvio, pero a veces lo perdemos de vista. Y esto es independiente de los mensajes verbales, paraverbales, gestuales que nosotros enviemos. Nuestro comportamiento cotidiano, ¿sí? Nuestro comportamiento en situación va transmitiendo determinado tipo de valores a aquellos que nos rodean. El carisma, en definitiva, ya que nuevamente silenciamos a algún amigo que se olvidó el micrófono abierto. Ahí estamos. Dos, dos amigos que se olvidaron el micrófono abierto. Ahora sí. Nuestras actitudes transmiten valores. Y esa es una comunicación mucho más poderosa que la que está intrínseca en cualquier mensaje. Esto es una primera conclusión. Es mucho más lo que transmitimos a partir de lo que hacemos, o si lo quieren, todavía mucho más visual de cómo nos mostramos, que lo que implica un determinado mensaje que enviemos, cualquiera sea el soporte o el mecanismo por el cual lo transmitamos. Esto es una primera idea fuerza. La segunda idea fuerza, aquello que llamamos carisma, es decir, esos mecanismos de atracción colectiva que parecen tener algunas personas, no son otras cosas que fenómenos comunicacionales a gran escala. Vuelvo a insistir, eso que llamamos carisma se genera a partir fundamentalmente de fenómenos comunicacionales a gran escala. Hace no demasiados años, poco más de un lustro, alguna universidad británica estuvo trabajando en uno de sus principales laboratorios sobre esta cuestión del carisma y de la comunicación mediante actitudes y la identificación, y llegó a algunas conclusiones muy interesantes. ¿Qué es aquello que transmiten o en qué consisten aquellos valores transmitidos en conductas que generan ese tipo de identificación que llamamos carisma? Fíjense, yo he seleccionado apenas algunos, los más relevantes, los más reconocidos. ¿Qué significa estas palabras que yo les muestro ahí en pantalla? Yo decía, bueno,
Las personas transmiten valores con sus actitudes. Y son esos valores los que generan identificación, los que comunican más allá de los mensajes. Pues bien, cuando les preguntamos a las personas, esto fue lo que demostraron en definitiva este equipo de investigadores ingleses que les citaba recién, cuando les preguntamos a las personas qué es lo que reconocen, qué es aquello que los identifica, qué es aquello que admiran, qué es aquello que los atrae de esas personas que habitualmente llamamos carismáticas o que reconocemos como carismáticas. Fíjense cuáles son las principales menciones con las que nos encontramos. Nos dicen que son carismáticas aquellas personas que transmiten integridad, que son carismáticas aquellas personas que transmiten optimismo, que son carismáticas aquellas personas que transmiten entusiasmo por aquello que hacen, que se muestran realmente resilientes frente a la adversidad, que en todo momento muestran confianza en sí mismos. Y la pregunta siempre en esto es, che, pero pará, estamos hablando de cosas que son, wow, extraordinarias, que no están al alcance de cualquiera, que son cosas para elegidos. No, no, no. Creo que vamos a coincidir en esto. Decididamente no. Estamos hablando de virtudes, por supuesto, pero que son bastante más comunes de lo que imaginamos, aunque no se den todas en el mismo paquete, por decirlo de alguna manera. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí en este momento, en este espacio virtual compartido, como aquellos con los que nos cruzamos a diario, en los distintos ámbitos sociales en los que intervenimos, seguramente tienen dentro de sí creencias y valores que abonan cuanto menos a algunas de estas cuestiones. Bueno, obviamente, si ustedes conocen a alguien que simultáneamente podamos decir que es poco íntegro, pesimista, que se quiebra con facilidad, que no se apasiona por nada y que no confía en nada en sí mismo, obviamente que esa persona va a tener cero carisma, pero no es un problema de esa persona en términos de su potencial o de sus capacidades como líder. Es un problema de esa persona en términos de su vida, es una persona que está al borde de la depresión, si todo esto le es negativo. Esto no ocurre, ¿sí? Lo que ocurre, sí, muchas veces, es que a veces cuesta reconocer los propios valores. Y en consecuencia, como cuesta reconocer los propios valores, también cuesta mucho a veces transmitirlos. Tercera idea entonces, todos podemos ser carismáticos. O más carismáticos de lo que lo somos aquellos que creen que lo son. Prestemos atención a nuestras conductas y transmitamos en todo momento a partir de ellas aquellos valores que, como estos que estamos mencionando, naturalmente van a generar identificación respecto de aquellos que nos siguen. No hay muchos secretos más en torno a esto que llamamos carisma. Pasemos entonces a nuestra cuarta idea. Y en este caso, siguiendo con cuestiones operacionales y ya en este caso más de tipo interpersonal, la gran maestría de un líder se pone a prueba, digo habitualmente, en términos de su capacidad para construir equipos. Por supuesto que los equipos, los verdaderos equipos, en modo alguno se forman espontáneamente. Digo también a menudo, no alcanza con gente voluntariosa, con gente talentosa inclusive, dispuesta a trabajar conjuntamente para formar un equipo. Un equipo es otra cosa. Un equipo implica
complementar habilidades, implica construir una visión común, implica hasta una mística colectiva en términos de su desempeño. Y esto no se forma espontáneamente. Esto necesariamente requiere de la mano, me atrevería a decir, de la mano casi artesanal de aquel que lidera. Y en esta idea de la construcción del equipo hay una cuestión fundamental que hace al rol de un buen líder, que es construir aquellos adhesivos sociales, y les pido que tengamos presente siempre esta palabra, aquellos adhesivos sociales que a partir de pequeños rituales, de pequeños gestos colectivos que se van instalando en el grupo, terminan conformando aquello que llamamos sentido de pertenencia. Por supuesto que en el proceso de formación de un equipo hay un montón de habilidades menudas o no, pero sí muy operacionales que el líder tiene que manejar. Poder motivar a las personas, poder mediar en los conflictos, poder establecer normas comunes de comportamiento, por supuesto. Pero créanme que todo esto que les digo es absolutamente secundario si por delante no ponemos esta idea de construir adhesivos sociales y de generar sentido de pertenencia. Para que un grupo de personas realmente se conforme como un verdadero equipo, tienen que existir vínculos profundos entre ellas. A propósito de la imagen y de la metáfora deportiva que por la que podríamos jugar a partir de esta, me gusta decir que los grandes equipos no se forman adentro de la cancha, sino que se forman afuera de la cancha. Cuando no estamos jugando, cuando ni siquiera estamos entrenando. Los grandes equipos se forman a partir de todos esos pequeños procesos de socialización que se dan fuera del espacio de práctica. Si, por ejemplo, quisiéramos llevar esto, no sé, al terreno laboral, bien les podría decir que los equipos nunca se forman en el espacio laboral, se forman en el espacio extralaboral. Se forman precisamente a partir de todas las actividades sociales que las personas que trabajan en común en algo puedan llegar a compartir fuera de ese algo. ¿Soy claro en esto que les digo? Olvídense que trabajando, haciendo que un grupo de personas trabajen juntos en aquello que nos convoca, va a hacer que aprendan a trabajar como equipo. Esto no va a ocurrir. Podremos tener un buen grupo, un grupo más o menos de acciones coordinadas, pero un verdadero equipo no va a ocurrir, porque la conformación de un verdadero equipo es emocional, no operativa. Permítanme que ponga énfasis en esto. La conformación de un verdadero equipo es emocional, no operativa. Y no se generan vínculos emocionales si no hay relaciones sociales profundas. Eso es lo que generan pequeños rituales. Eso es lo que genera ese sentido de pertenencia del que hablábamos. Y eso lo tiene que generar el líder. Porque si esperamos que se genere espontáneamente en el grupo, pueden pasar varias cosas. Primero, que nunca se genere. Segundo, que se genere apenas parcialmente o que involucre a unas pocas integrantes de ese grupo, que algunos queden segregados. Entonces, ¿saben cuál es el problema? Ahí no vamos a tener un equipo, vamos a tener una camarilla y un conjunto de personas excluidas de esa camarilla que se van a sentir cada vez más ajenos
y que van a estar en permanente conflicto con ese núcleo constituido. Generar, por supuesto que no todos vamos a ser amigos de todos y no todos vamos a tener el mismo nivel de vínculo y que alguien podrá tener más afinidad con otros, pero si no hay un piso colectivo de vinculación social, no va a existir nunca eso tan anhelado que llamamos sentido de pertenencia. ¿Me siguieron en este último análisis? ¿Estamos hasta aquí? Perfecto. Sí, sí, impresionante. Bien. Claro, esto, tener ese sentido de pertenencia, por supuesto que no implica que no tengamos que transitar conflictos, ¿no? Decíamos hoy que era uno de los elementos operacionales en los cuales el líder tiene que ser muy ducho. Pero si ese sentido de pertenencia está realmente arraigado, ese conflicto siempre se va a poder manejar y operar de otra manera. En definitiva, lo que estamos diciendo que hay momentos y roles y por supuesto que no siempre todo va a ser color de rosa. Pero si el líder tiene un protagonismo decisivo en la socialización del grupo, aún los peores conflictos pueden ser sobrellevados de otra manera. En definitiva, y con una vueltita de tuerca adicional para esta idea, también es cierto que un buen equipo funciona sobre la capacidad del líder de poder generar estructuras de liderazgo. Es decir, no ser el único que influye, no ser el único que guía las decisiones, no ser el único, ¿sí?, que moviliza al conjunto. Pero ojo, y quiero dejar en torno a esto una advertencia. Acá hay otra gran mentira que muchas veces escucho. Bien intencionada, ¿eh? Bien intencionada. Pero a veces hasta me parece hasta demasiado ingenua, que tiene que ver con aquello que muchas veces te dicen, no, bueno, pero el liderazgo dentro de un grupo no puede ser rotativo. El que es líder en un momento puede no serlo. Y yo le digo, esperen un poquito, vamos a pasar en limpio esto. Una cosa, como les decía recién, es que existe una estructura de liderazgo. Una cosa es que existan roles y momentos, como les decía también hace unos minutos, pero ojo, lo que nunca puede estar en duda en ningún tipo de agregado social es que siempre el líder principal tiene que ser único, cualquiera sea el rol que está cumpliendo en un determinado momento. Y valga, como cierre de esta idea entonces, la caricatura de pantalla, que quiere significar lo siguiente. Jóvenes amigos, nunca se olviden que lo que tiene dos cabezas siempre es un monstruo. No existe nada que pueda llegar a tener dos cabezas, mucho menos un grupo humano. Vamos a pasar entonces a nuestra quinta idea. Recuerden, hasta aquí hablamos del aprendizaje, hablamos de la autoridad, hablamos de el carisma a partir de nuestras conductas, hablamos de la construcción de equipos y hablemos ahora de otro factor crítico que es la capacidad del líder para inspirar a las personas. El líder como un factor inspiracional para aquellos a quien dirige. Claro, decía también un prestigiosísimo estudioso del tema, Warren Bennis, que los líderes motivan a las personas, generan vínculos entre ellos, las educan, las entrenan. Estuvimos hablando bastante de estas cosas. Pero también si tenemos que poner una perlita final en la joya, la frutilla del postre, si prefieren una metáfora más culinaria, diríamos que el líder, fundamentalmente los buenos líderes, se caracterizan por ser una fuente de inspiración para los otros. No es lo mismo motivar a alguien que inspirarlo. Inspirar a alguien significa poder crear una visión y darle sentido para ese alguien. A veces
cometemos la falacia de imaginar, sobre todo, y a propósito de esto que veníamos hablando recién, cuando hablábamos de los grupos y de los grandes equipos y ese tipo de cuestiones de imaginar esta idea de la visión compartida, que por supuesto es un objetivo súper deseable, pero a veces directamente de ello desprendemos ideas medias locas, tales como imaginar que las personas van a dejar de lado sus intereses personales por un interés colectivo. Vuelvo a insistir, esto es una idea súper loca, chicos, súper loca. Va en contra de la esencia humana. En todo caso, las personas adoptan una visión colectiva cuando sienten que esa visión colectiva contiene sus propios intereses. Aún así, aunque esto se dé, aunque sea una creencia genuinamente arraigada dentro del grupo y todos estemos convencidos de que la mejor forma de cumplir con nuestros intereses es materializar esa visión común, de todas maneras, a largo plazo, a larguísimo plazo, las personas solamente mantienen su nivel de compromiso y de movilización cuando tienen una sólida visión personal, cuando tienen un sólido proyecto de vida. Y si lo quieren, vuelvo un par de casilleros atrás y vuelvo a esto que decíamos al principio cuando hablábamos del liderazgo individual. Muchachos, si alguien no tiene un sentido sólido y definido para su propia vida, para su propia individualidad, difícilmente pueda dar lo mejor de sí detrás de un interés colectivo. En lo personal, a lo largo de mis años, que ya no son pocos, pero tampoco tantos, che, no estoy tan hecho pelota, pero sí he tenido la oportunidad de conducir distintos tipos de grupos, en distintos tipos de organizaciones. Y siempre me encontré con dos tipos de situaciones características en términos de individualidades. Y como para ponerlos bien extremos, siempre tuve la fortuna, porque digo, para un equipo es una gran fortuna contar con gente así, de cruzarme con personas que parecen estar permanentemente motivadas, que vayan mejor las cosas, vayan peor, se cumplan más o menos los objetivos que se propusieron, haya que esforzarse más o menos, exista un contexto más turbulento, menos turbulento, siempre para adelante, siempre optimistas, siempre movilizados. Y wow, qué tipos extraordinarios. Saben lo que siempre encontré en común entre estas personas, insisto, en ámbitos absolutamente disímiles, que tienen muy claro hacia dónde están yendo en sus propias vidas y qué es lo que pretenden para sí mismas a largo plazo. Entonces, naturalmente, se sienten movilizadas por todo aquello que los convoque en función de ese proyecto personal. En contrapartida, también muchas veces me he cruzado con personas que se encontrarían como hubiese dicho Víctor Frank, aquel famoso psiquiatra austríaco, en plena crisis existencial, ¿no? O sea, ¿en qué carajo hacer de sus vidas, si me permiten la expresión? No tienen claro para dónde van, qué es lo que buscan, les cuesta proyectarse a sí mismas a largo plazo. ¿Eh? A ver, che, ¿qué idea tenés? ¿Cuáles son tus próximos objetivos? ¿Qué querés hacer? Ni hablar, hablamos de una mirada a largo plazo. Y no sé, qué sé yo, estoy confundido. Bueno, saben que estas personas normalmente son las más difíciles de sostenerlas en términos de su motivación. Y él dice, bueno, pero por ahí sus aportes no son valiosos. Y es una picardía, sí, decididamente sus aportes no son valiosos. Y es una gran picardía porque muchas veces son personas talentosas,
sencillamente no tienen claramente marcado un rumbo. Y esto es una cuestión muy propia del comportamiento humano, de lo que es nuestra naturaleza como seres emocionales, de lo que representa nuestro comportamiento, aquello que llamamos conciencia. Cuando un ser humano no tiene para sí mismo una mirada de futuro, se lo devoran inevitablemente las angustias del presente. ¿Qué puede hacer el líder? ¿Qué debe hacer el líder, si me permiten, por estas personas? Pues ni más ni menos que ayudarlas a construir su propia visión a largo plazo, ayudarlas a encontrar su propio propósito. En definitiva, esto también tiene que ver con poder contagiar valores y generar los propios modelos de identificación. Nunca pierdan de vista que, en definitiva, en el fondo de la cuestión, y también aunque muchas veces parezca hecho, es rigurosamente cierto que no se es líder por el hacer, sino que se es líder por el ser. Siempre en torno a todo esto, la comunicación con ese otro es la llave, indudablemente. Y nuestra capacidad para ser íntegros en la relación, en el vínculo que establecemos con ese otro, para ser inequívocos en nuestros actos respecto de aquello que transmitimos, será un punto de partida indispensable para poder generar esta identificación. Identificación siempre es la palabra clave para poder lograr que el otro se sienta inspirado. Y vamos a pasar a la sexta idea. ¿Están bien hasta acá? Ya vamos acercándonos a... Sí. Sí, Fer. Hasta acá vamos bien. Perfecto. Recuerden, hablamos de aprendizaje, hablamos de autoridad, hablamos de carisma, hablamos de formar equipos, hablamos de esto último que decíamos, de la inspiración y de cómo inspirar a los otros. Y entonces ahora, apenas encuentre cuál es el micrófono que tengo que silenciar. Gabriel. Ahí estamos. Gracias por la colaboración. Vamos a pasar ¿dónde estamos? Bueno, no lo encuentro. Gabriel. No lo encuentro. Ahí estamos. ¿Listo? Ahí estamos. Ahora sí, volvemos. Vamos entonces a nuestra sexta idea, jóvenes amigos. Y esta idea, y les puedo asegurar que espero que los conmueva la imagen, ¿sí? Si no, ya no sabría qué mostrarles. Se trata de aquello que ya nos comienza a llevar hacia el terreno de algo que yo defino como la trascendencia de un líder, el ir más allá del aquí y ahora, y es el crear un legado, el poder dejar la semilla, construir la siembra de aquello que nos va a suceder. ¿Escucharon alguna vez la expresión ser un buen ancestro? ¿Alguien escuchó alguna vez esta expresión? Se dice que ser un buen ancestro es ser capaz de plantar árboles, así dice el viejo dicho, ser capaz de plantar árboles a cuya sombra nunca vamos a poder descansar. Pero la verdad que sería muy pobre el rol de un líder si solamente se concentrara en el aquí y el ahora y en su propia acción y en sus propios logros. No. Lo que realmente hace sustentable, perdurable nuestro liderazgo es poder formar a nuestros propios sucesores.
y ocupar distintos roles en función de eso. A ver, ¿ubican la imagen esta? ¿Alguien ubica la imagen esta? Tiene que ver con una peli, con una novela. Sí, Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos, claro, querida amiga Stephanie, El Señor de los Anillos. Bueno, no sé si todos han tenido oportunidad de leer la novela. Las novelas son varias. O cuanto menos ver la película, por lo menos en sus últimas remakes, que son muy espectaculares y bien hechas. Aquellos que nunca han tomado contacto con la obra de Tolkien, se las recomiendo especialmente porque más allá de una extraordinaria novela de mitológicas aventuras, es una de las narraciones claves de toda la literatura. Bueno, para aquellos que no lo tienen presente, nos cuenta la historia, el Señor de los Anillos nos cuenta una historia fabulesca de una tierra, ¿sí? Poblada de magos, monstruos, distintas razas, etcétera, etcétera, donde el malvado, recontra malvado, ¿sí? Tiene ha forjado un anillo mágico capaz de dominarlos a todos, imponer el mal en el mundo y todo eso. Y ese anillo cae casi circunstancialmente en poder de un pequeño habitante de esa llamada Tierra Media, alguien que pertenece a una raza que son los hobbits, que son unos pequeños, simpáticos, enanitos, ¿sí? Muy bonachones, y la vida dice, le cae encima el mundo, ¿no? Porque cae en su poder el anillo de poder y para evitar que el mundo se destruya, tiene que destruirlo. Y es así que junto con algunos compañeros de ruta emprende una travesía en torno al cual se va formando aquello que de hecho le da el nombre a la primera de las novelas, es una trilogía, El Señor de los Anillos. Se va formando lo que se llama la comunidad del anillo, donde comienzan a sumarse elfos, enanos guerreros, algún elfo, algún enano guerrero, algunos hombres, alguien que está destinado a ser rey. Y todos ellos van cumpliendo con distintos roles en distintos momentos de la historia, con sus conflictos, con sus agachadas y con sus levantadas. Pero debo decirles que, bueno, que finalmente la historia, a pesar de las pérdidas y los contratiempos, tiene un final feliz, el mundo se salva. Les pregunto, para aquellos que tienen presente la historia y que tal vez son cultores de la historia, de todo este conjunto de personajes, de esta comunidad del anillo, para ustedes, ¿quién es el verdadero líder? Gandalf. Decididamente, querida amiga Stephanie, nuevamente coincidimos. Sí, hay alguien a quien yo no mencionaba, ¿sí? Pero que hay que recordar que es el mago, ¿sí? Gandalf, ¿sí? El mago. Gandalf es un anciano mago, ¿sí? Que de alguna manera, aunque no siempre tenga un rol relevante en la historia, de hecho, no es él quien porta y destruye el anillo, ni siquiera es el que se convierte en rey, ni siquiera se destaca como los grandes e imbatibles guerreros, pero no cabe duda que es el verdadero líder. Es quien forma la comunidad, es quien contiene a sus integrantes, es quien los ayuda a definir sus roles. Y finalmente, para aquellos que recuerdan el fin de la historia, es el que termina decidiendo quiénes y cuándo tienen que salir de escena. Los verdaderos liderazgos, a propósito de esto que decíamos, del crear el legado, del asegurar la trascendencia del grupo, del equipo, de la institución, más allá de nosotros mismos,
son precisamente los que actúan como Gandalf. Y vamos a la séptima y última idea de estas que hoy les proponía. Insisto, aprendizaje, autoridad, carisma expresado a partir de nuestras conductas, formar un equipo, inspirar a las personas, crear un legado, pero por sobre todo, no olvidar nunca que siempre hay una vuelta hacia nosotros mismos. No importa cuál sea el espacio y qué tanto hayamos trascendido en ello, siempre hay una vuelta hacia nosotros mismos, porque liderazgo y superación personal son términos que son indivisibles entre sí. Y esto, por supuesto, implica para cada uno de nosotros desafiarnos cotidianamente en la aventura de nuestro propio autoconocimiento, ser capaces de adquirir creciente resiliencia, fortalecernos mentalmente, ganar autonomía. Siempre la respuesta está en nuestro interior, está en nosotros mismos. No olvidemos, en definitiva, que el liderazgo nunca es una meta, siempre es un camino. Un camino abierto, un proyecto de vida, un verdadero proyecto de vida, no importa el ámbito en el cual lo desarrollemos. Que, por supuesto, exige un permanente proceso de transformación personal. Y por eso esta idea de la superación. Y por eso esta idea de la mirada sobre nosotros mismos. Claro que para esto hay que trabajar duro, no cometan, no caigan en el síndrome de Popeye. ¿Les conté alguna vez lo que significa el síndrome de Popeye? ¿No? No, ¿Saben quién es Popeye, no? ¿Saben quién es Popeye? No me hagan sentir tan bien. Sí, Sí, por sí, supuesto. sí, claro. La El espinaca, marino. Claro. Popeye el marino. Popeye es un viejísimo personaje de caricaturas, bastante viejas, y debo decir insoportables. Bueno, qué sé yo, yo cuando era chiquitito las veía, ¿no? Pero es insoportable. Bueno, las historias de Popeye eran muy sencillas, ¿no? En esa estructuración extrema que tenían las caricaturas de hace algunas décadas atrás. Popeye era un marino esmirriado, un marino debilucho, que tenía también su novia, que era Olivia, también debilucha y esmirriada, y todas las aventuras giraban en torno al acoso que él mismo y que su novia sufrían por parte de un bravucón forzudo que se llamaba Brutus. ¿Sí? Ya en esa época, lo que llamaríamos el bullying a pleno. Bueno, la estructura de las caricaturas era siempre la misma. Brutus la molestaba a la novia Olivia, lo molestaba a Popeye, abusaban de ellos, etcétera, etcétera, hasta que en un determinado momento Popeye se calentaba, sacaba una lata de espinaca, ¿sí? Se comía la lata de espinaca y a partir de ahí se convertía en el súper forzudo que por supuesto daba vuelta a la situación y le daba su merecido a Brutus. ¿A qué viene esto de Popeye? ¿Y qué es lo que llamamos el síndrome de Popeye? En la psicología se conoce como síndrome de Popeye a un aspecto de lo que llamamos también pensamiento mágico. La idea de que existen soluciones absolutas y soluciones inmediatas para nuestros problemas. Popeye tenía su debilidad física, pero la solucionaba muy rápidamente. Se abría una lata de espinaca, ¿sí? Se la tragaba y inmediatamente su debilidad se convertía en fortaleza. Muchas personas viven sumidas en el síndrome de Popeye, creyendo que con actos aislados, creyendo que con soluciones mágicas van a poder adquirir instantáneamente fortalezas
en aquel espacio donde están sus debilidades. Y en materia de liderazgo, nada de esto existe, porque como les dije desde un principio, claramente debemos asumirlo como un proceso. Y en todas esas etapas que mencionábamos hoy, lo único que da resultado es trabajar duro. En este trabajar duro, y a propósito de caricaturas, otra, y ahora sí cito a mi ídolo absoluto, que es el Coyote, asuman que las frustraciones en esto, queridos amigos, son cuestiones corrientes y habituales. Y lo importante siempre es poder superarlas, no renunciar a aquello que nos convoca y a aquel rol que hemos asumido. Siempre las cosas importantes de la vida son verdaderos juegos infinitos, donde no hay un inicio y un final, sino que hay una permanente mejora, un permanente tránsito. De esto también se trata la tan mentada resiliencia de la que hablábamos hoy. Entender que vamos a afrontar adversidades que se van a producir en forma inevitable, superarlas con esfuerzo y fundamentalmente con aprendizaje. Eso también tiene que ver con nuestro sentido de propósito. ¿Estamos hasta acá? ¿Estamos Ok. hasta? Sí, Perfecto. Fer, la verdad, ¿puedo decir algo? Sí, Ale, querida. Siento que la charla, que me estás hablando a mí sola, porque todo esto que estás diciendo y más esto último es lo que me está pasando. Bueno, te agradezco. Espero que te sirva. Mira, Sí, y a propósito de esto, y para vos, pero también para todos los amigos que hoy nos han acompañado hasta aquí, miren, todos nosotros hacemos un montón de cosas. Trabajamos, estudiamos, muchos compartimos una vida familiar, tenemos nuestros círculos sociales, nuestras actividades, y es probable que para muchos de ustedes lo cotidiano sea hacer un montón de cosas. Y yo digo que siempre en torno a eso, en torno al valor de esas cosas, lo realmente importante es poder hacernos la pregunta correcta. ¿Qué quiero decir con esto de la pregunta correcta? Que yo estoy seguro sí, que en cualquier ámbito en el cual pueda entrar en interacción con ustedes, ¿sí? Trabajando, compartiendo algún proyecto, un espacio de aprendizaje como este, si yo les pregunto a ustedes qué están haciendo, qué cosas hacen, seguramente todos ustedes me lo van a poder definir. Todos podemos definir nuestros roles en términos de lo que hacemos. ¿Eh? Yo le pregunto, che, ¿vos qué haces? Y yo soy gerente de tal empresa. ¿Y vos qué haces? Y yo soy secretario de tal asociación. ¿Y vos qué haces? Y yo soy profesor de... Todos podemos definir lo que hacemos. Es más, probablemente todos podamos definir con la misma o inclusive tal vez con mayor facilidad cómo lo hacemos. Pero ninguna de esas dos es la pregunta realmente correcta. La pregunta realmente correcta es ¿para qué lo hacemos? ¿Cuál es el sentido real de las cosas que se nos cruzan en nuestras vidas? No tengan dudas que los liderazgos más firmes, más perdurables, son aquellos que encarnan a aquellas personas que han sabido hacerse la pregunta correcta. ¿Para qué hago lo que hago? ¿Cuál es el sentido de aquello en lo que concentro mis energías? De esto se trata nuestra propia identidad. En este caso, nuestra identidad como líderes. ¿Estamos hasta acá? Sí. ¿Les sirven estas sí, ideas? sí, Perfecto. sí, olvidate. Hagan lo que Sobre hagan, todo. jóvenes amigos. También hay una cuestión que hace a la convicción de ser líder. Recuerden que la primera, fuera de estas 7, el primer concepto que compartió con ustedes fue el tema de la vocación del líder.
de la determinación. Hay algo que sintetiza esa determinación del líder, que es lo que yo llamo dejar huella. Lo decíamos recién, uno transita por distintos ámbitos y por distintos momentos, y la verdad que uno, y esto también tiene que ver con lo del legado que decíamos hoy, y la verdad que uno no sabe cuánto tiempo va a poder compartir en determinados ámbitos, porque, qué sé yo, si se trata de un laburo, los laburos cambian, uno va y viene. Si se trata de algún otro tipo de institución, lo mismo. Nuestras propias vidas, nuestros círculos sociales, nuestros afectos, todo cambia, todo se transforma. Nuestra propia vida es finita. La cuestión es dejar huella. Yo digo, hay una convicción muy positiva a sostener en términos de liderazgo, y es, ¿qué es lo que yo quiero que quede de mí en este ámbito puntual por el que transito cuando yo ya no esté? Hoy, no sean tremendistas, no quiere decir necesariamente que me muera, ¿eh? No importa. Cuando yo me vaya de este trabajo, cuando yo deje de pertenecer a este círculo, cuando yo ya no participe en esta institución, ¿qué es lo que habré dejado? ¿De qué manera habré dejado una impronta en aquellas personas con las que pude compartir? Eso significa dejar huella. Y esta es la brújula cotidiana que desde mi humilde experiencia más consolida a los líderes. Bueno, estamos justo en el tiempo que habíamos previsto en este encuentro, con esos minutitos de hándicap que me tomé al principio, con lo cual, por supuesto, poniéndome a disposición entera de ustedes para charlar y opinar lo que quieran, yo voy a ir cerrando lo mío. Pero antes de cerrar lo mío, les dejo un pequeñísimo bonus track. ¿Me permiten que les deje un pequeño bonus track? Sí, por Claro. favor. Por Sí, sí, sí. supuesto. Pero por favor, Bien, bien, gracias. Porque recién veníamos hablando de la idea de la adversidad, veníamos hablando de la idea de hacernos tolerantes a la frustración, veníamos hablando de la idea de aprender frente al fracaso. Y ahora en este bonus track final voy a dar vuelta a la moneda y voy a dejar de lado esa frustración, ese fracaso, esa perseverancia, ese trabajo duro, y voy a hablar del éxito, del logro, del triunfo. Que aunque muchas veces no lo parezca, también muchas veces es corrosivo para los líderes. No hay nada peor que comprarse la idea de la perdurabilidad del éxito. Recién usé la palabra triunfo, y valga entonces como bonus track esta pequeña anécdota. El triunfo, esto que hoy llamamos triunfo, que en nuestro lenguaje aparece como sinónimo del éxito, del logro, de la victoria, el triunfo, la palabra triunfo en sí, responde a una antigua ceremonia, ¿sí?, que se practicaba, un festejo que se practicaba ya desde la época de la República Romana y que se mantuvo bajo todo el imperio. El triunfo era una suerte de homenaje que se le ofrecía a los generales victoriosos. Cuando toda la expansión de Roma estuvo siempre ligada a sus conquistas militares, el rol del general victorioso era algo valoradísimo por toda la comunidad, independientemente de los distintos estamentos sociales. Entonces, cuando un general volvía victorioso, ¿sí?, después de una campaña militar, se le ofrecía como homenaje una ceremonia que se llamaba triunfo. De ahí viene la palabra. ¿En qué consistía el triunfo?
el tipo llegaba acompañado a las puertas de la ciudad, acompañado por su guardia de honor, sobre un carro dorado, tirado por 4 caballos blancos, coronado con una corona de oro y otra más de laureles, e iba atravesando en esta comitiva las calles de la ciudad, en las cuales el pueblo se agolpaba y le arrojaba pétalos de rosa. Llegaba así, sobre su carro, a las puertas del templo de Júpiter, era recibido por el Senado o por el emperador, ¿sí?, que le entregaba otra corona y lo conducían hacia la imagen del gran Dios para que le otorgara, ¿sí?, un sacrificio en su honor. Esto era la máxima aspiración a la que podría lograr, a la que podía aspirar un romano: ser reconocido con el triunfo. Imagínense esto: en mi carro dorado tirado por caballos blancos, coronado de laureles, la gente aclamándome. ¿Alguien me puede decir que no se siente conmovido por esto? ¿Alguien me podría decir que en una situación así no se sentiría más allá de todo? Pues sí. Y los romanos, que eran bastante vivos, lo tenían claro esto. Entonces, ¿qué es lo que querían? Que, por supuesto, que fuera reconocido el mérito, pero que tampoco se la creyera. Entonces, mientras ocurría todo esto, mientras ese general recibía ese homenaje tan profundo, en ese mismo carro, parado detrás de él, como lo vemos aquí en la imagen, iba un esclavo. Iba un esclavo sosteniendo, ¿sí?, la corona de laureles dorados. Durante todo el trayecto, y precisamente en aquellos momentos en los cuales más aclamado era, más victorioso se sentía, más reconocimiento recibía, el esclavo tenía una misión fundamental, que era, independientemente de sostener la corona de laureles, susurrarle al oído esta frase que tenemos allí: hominem te esse memento. ¿Que saben lo que significa? Recuerda que eres un hombre. Memento mori, y que vas a morir. Ni aún en el más extasiante de los momentos de gloria debemos perder de vista que simplemente somos seres humanos, con todo lo extraordinario que eso implica, pero también con todo lo que eso significa en términos de nuestras imperfecciones. ¿Estamos con esto, chicos? Excelente. ¿Eh? Bueno, Buenísimo. Muchas yo gracias, Fernando. no los jodo más. La verdad que para mí siempre es un placer poder compartir estos espacios. Les agradezco infinitamente que me hayan acompañado. Y bueno, la verdad, espero que les sirvan, ¿sí? Espero que les sirvan estas Totalmente. cosas, que les sean de utilidad. Siempre digo, en este terreno, las ideas solo sirven cuando nos movilizan nuevas ideas, ¿sí? De esto se trata la reflexión. No tiene importancia realmente, importancia de fondo lo que yo les diga, sino aquello en lo que a ustedes los movilice para seguir pensando. Estoy a disposición de ustedes. Si nadie